¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este es su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este programa que todos los viernes a las 8 de la noche está con ustedes, cada vez más puntuales. Nótese. Muchas gracias por vernos en Grupo Pulso Ciudadano en Facebook, en YouTube estamos en Pulso Ciudadano México y en Twitch también Pulso Ciudadano México. Póngale México porque si no se va a otro país. Mejor póngale México. Bueno, pues el día de hoy y en el marco del 8M quisimos invitar a una experta en un tema que seguro usted ha estado escuchando, pues lamentablemente cada vez más en los últimos tiempos, pero sobre todo alrededor del 8M, del 8 de marzo, que como ustedes saben es el Día Internacional de la Mujer, pues se viene manejando cada vez más en diferentes programas de radio, televisión, etcétera, en medios de comunicación, el tema del feminicidio. Y bueno, qué mejor que quien ha escrito, ha analizado, estudiado, ha investigado sobre este tema. Y por ello me da mucho gusto recibir aquí a la maestra Tania Selem Sánchez Carrillo. Gracias, Luis. Bienvenida, mi estimada maestra. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de posgrado en la misma institución para la obtención de su título de licenciada y su grado de maestra. Escribió las tesis tituladas El feminicidio en México y la homologación del tipo penal de feminicidio, respectivamente. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la UNAM y abogada postulante en materia penal. En el ámbito profesional se ha desempeñado en diversas instituciones gubernamentales como subdirectora en la unidad de responsabilidades jurídico-contenciosas en el órgano interno de control de la Fiscalía. Perdón, es que nuestro productor se iba a caer, entonces no me estoy riendo de otra cosa, maestra. No pasó, pero hay que decirlo, porque ¿de qué se está riendo? Bueno, entonces, en el ámbito profesional se ha desempeñado la maestra en diversas instituciones como subdirectora de la Unidad de Responsabilidades Jurídico-Contenciosa en el órgano interno de control de la Fiscalía General de la República. Anteriormente ocupó puestos clave en el área de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, donde trabajó en el área de investigación en materia de responsabilidades administrativas para servidores públicos. Perteneció al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal del Poder Judicial de la Federación, quien además colaboró en la coordinación de maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, ha participado como ponente en diversos espacios académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, abordando temas fundamentales como la tipificación del feminicidio en México, la violencia de género, con un enfoque particular en los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Ha participado como invitada también en los programas radiofónicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cursos en materia penal y sistema penal acusatorio en el Instituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Al igual ha cursado diversos cursos, talleres y diplomados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y publicado en la revista Niuweme, así se pronuncia, sí, del posgrado de la Facultad de Derecho. Es miembro del Colegio Mexicano de Abogados, Asociación Civil. Maestra, pues, un gustazo y un honor el gusto que estés aquí con nosotros. Al contrario, gracias. ¿Por qué? Bueno, pues porque
es importante que quien en un momento ha dedicado tantas horas, días, semanas, meses, años de su vida a estudiar estos temas, pues nos ayude a entenderlo, a aclararlo, a clarificar, porque muchas veces acá desde el ámbito, pues no tan adentrados en este tema del feminicidio, pues a veces hacemos cuestionamientos que quizás no tienen mucho fundamento. Pero ahora que estamos en este contexto del 8M, donde además se ha recrudecido pues cada vez más también estos temas con los casos recientes que todos hemos conocido, pero pues yo no sé si desde el tema de las llamadas muertas de Juárez, ¿no? Y de ahí para acá como que el tema ha estado en la palestra de la opinión pública de manera permanente, constante, todo el mundo lo sabe. Claro, también sabemos que hay asociaciones civiles que todavía siguen trabajando y recibiendo fondos internacionales para el apoyo del tema de las mujeres lamentablemente asesinadas en Juárez. Así es. Entonces, donde uno dice, bueno, ¿cómo está eso? O sea, al final de cuentas, son temas que han venido saliendo cada vez más a la palestra pública, pero que necesitamos tener un poquito más de conocimiento de estos antecedentes, que seguramente pues nos podrás dar un poquito con más claridad, mi estimada maestra. No, con todo gusto. Por favor. Considero, Luis, que, o sea, partimos desde esta sencillez como lo vienes, o sea, abriendo el programa, ¿no? O sea, es muy desafortunado el escenario donde es todavía más y más y más y más, es decir, va en aumento el tema de los feminicidios. Entonces, y aquí considero que la interrogante sería, y entonces tenemos un tipo penal, ¿no? Que tipifica, que sanciona a la persona que priva de la vida a una mujer, ¿no? Y que la antesala, justamente, considero que, o sea, fue paradigmático el tema de cuando la Corte Interamericana sanciona internacionalmente al Estado mexicano por su negligencia, por su opacidad, en cuanto a todo un tema de omisión, ¿verdad? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero vamos, esto ya se sabía desde los años 80, finales de los 80, principios de los 90, que algo estaba ocurriendo ahí en Ciudad Juárez, algo estaba sucediendo. Y entonces, más allá de señalar a alguien como responsable en ese momento, ¿no? En ese momento, ese actual autoridad, no. A ver, en un contexto en el que, ¿qué estaba ocurriendo? Y ver cuáles son esos sesgos o cuáles son esos fenómenos a través de los cuales yo tengo que advertir Estado, a través de mis propios servidores públicos y de, evidentemente, las instituciones. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Y qué ha pasado? Entonces, vemos que esta sentencia de González y otras, emitida en 2009, pero previo a ello, Luis, en 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde si bien existe una referencia, ¿no? Del tipo de violencias, ¿qué pasa? Luego tenemos esta sentencia, como les decía, en 2009, González y otra, ¿no? Mejor conocida como Campo Algodonero, donde desafortunado, pero en realidad es este referente donde efectivamente el Estado mexicano es responsable por estas omisiones y negligencias en cuanto a un tema de investigación, en cuanto a un tema de todavía más es qué estás haciendo Estado para advertir que efectivamente a tus nacionales, y en específico mujeres, está pasando algo, ¿no? Entonces, en la medida en que viene este tema de recomendaciones en esta misma sentencia, también viene el tema de comenzar a tipificar, ¿no? Comenzar a tipificar el feminicidio. Comenzó en 2011 en la Ciudad de México, 2012 Código Penal Federal. Y como bien lo sabemos, bueno, que somos abogados, pero para la audiencia que no nos escucha, quiero ser lo más clara posible en el sentido de comienzan cada estado porque tienen esa facultad de expedir sus propias leyes y en materia penal
Entonces, tipificar esta conducta, ¿no? El feminicidio. Entonces, cada congreso local comienza a hacer lo suyo. ¿Para qué? Pero no perdamos de vista algo también, Luis, ¿no? Este cambio de justicia penal o este cambio de sistema que esta reforma de junio de 2008 a 2016, hay un enter en 2011, junio de 2011, sí, los derechos en humanos. materia de derechos humanos. Claro, ¿no? sí, Entonces, por supuesto. tenemos un cambio también en nuestra constitución política, artículo primero constitucional, donde entonces si es expreso, o sea, también existió la interrogante de nada más los jueces, nada más son los que tienen que revisar un tema de control constitucional, un tema de convencionalidad. No, a ver, el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, todas, y vamos a entender todas son todas, en el ámbito de sus competencias tendrían esta obligación de respetar, de garantizar, de proteger, de promover, ¿cuáles? Derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, según nuestro artículo 133 constitucional. Y darle esta interpretación, sí, los tratados internacionales y la Constitución en este tema de jerarquías, pero también el artículo 133 es claro, considero, es claro, donde se advierte que será ley suprema tratados internacionales que celebra el Estado mexicano, para entonces, evidentemente, que no contravenga la misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y entonces, en materia de derechos humanos, por supuesto, ¿qué tenemos entonces? Derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales que protegen o que son estos mecanismos a través de los cuales podemos hacer exigibles estos derechos que las mujeres, que sencillamente podemos advertirlos y que no se quede en una ley simbólica, ¿no? En un tipo penal que yo considero, a ver, previene o una vez que ha ocurrido, entonces se sanciona. ¿De qué manera previene tener tipificado el feminicidio? ¿Sí? Y si hacemos algo de reflexión, es decir, el derecho penal es posterior. ¿A qué? A que ya ocurrió, a que ya lesionó, a que ya puso en peligro los bienes jurídicos. Sí, va detrás, a final de cuentas, la ley pues al acto, al hecho, ¿no? Antes de que sea acto jurídico, pero a final de cuentas, yo creo que es muy importante que nos aclares, que para que todo el público lo tenga muy clarito. ¿Cuál viene siendo la diferencia entre el homicidio y el feminicidio? Porque puede haber casos de mujeres que fueron asesinadas, lamentablemente, pero no por ser mujer, sino por otra circunstancia, y el otro caso que entiendo que es solamente por su condición de género. Porque ahí hay como una franja muy ligera, ¿no? Donde puede ser o puede no ser. ¿Qué sucede ahí? Mira, es algo que también en una de las investigaciones tenemos un tipo penal que el homicidio, que sabemos que es una conducta que desde la misma humanidad ha sido sancionado. Desde el código de Hammurabi, en fin, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Algo positivo, ¿no? Algo positivo, algo escrito, pero y que eres acreedor a una sanción. Entonces se discutió mucho la parte en la que, ¿para qué tipificar el feminicidio si ya se encuentra sancionado por el homicidio? Exacto, ¿no? exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Y a su vez también argumentos en el sentido de que rompían con el artículo primero y cuarto constitucional, con que establece que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, ¿no? Formalmente, posiblemente, ¿no? Y ahí vamos también ya encaminados a otros temas con relación a la igualdad formal, a una igualdad material, a una igualdad sustantiva. Entonces, ¿qué advertimos? Si nosotros abrimos el Código Penal de la Ciudad de México, buscamos en este rubro de este título del capítulo donde se encuentra tipificado el homicidio, artículo 123 del Código Penal de la Ciudad de México, y que priva de la vida a otro, ¿no? Se sanciona de 8 a 20 años de prisión. ¿Y qué pasa si abrimos
en el rubro 148 bis, feminicidio, el que prive de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? Razones de género, entiéndase, las siguientes circunstancias, y entonces se sancionará de 45, 40 a 60 años de prisión. Entonces, si lo leemos con esa literalidad, evidentemente daría tema a este cuestionamiento de decir, ¿por qué? Una mínima de 8, una mínima de 40, una máxima de 20 y una máxima de 60 años. Si al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, vamos a decir, en cuanto a privar de la vida a otro. A privar, ¿no?, de la vida. Pero con toda esta carga que considero carga política, económica, social, laboral y demás que podemos advertir para esa exposición de motivos, y podemos entender un tanto qué pretendió el legislador, ¿no? O sea, en mis clases nos decían el espíritu del legislador, ¿no? La interpretación de la ley. Vamos a ver por qué se tipifica. Y precisamente es visibilizar esta violencia hacia las mujeres, contra las mujeres. Sí. Entonces, que también lo cierto es, venimos de generaciones tras generaciones con una gran carga cultural, con estos sesgos muy marcados también en cuestión de que, híjole Luis, nos va a dar para mucho, pero patriarcal, que sin ser radical, ¿no? Con una carga cultural muy arraigada, perdón por decir muy, que no pareciera un juicio de valor, pero importante advertir que pareciera que en el Estado, en lo público, teníamos entonces esa capacidad, ¿no?, de poder castigar al individuo en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, esa figura masculina, como, ¿no?, justificar. Ahí tienes quien puede sancionar. Teníamos un derecho correctivo, se permitía, ¿no? Se permitía entonces a los integrantes del seno de la sociedad, es decir, la familia, tener ese derecho de corrección. Se permitía, las mismas leyes lo permitían. Sí, claro. Que además, perdón, que ahorita lo recuerdo, lo delegan las madres, principalmente las madres o padres de familia, vamos a decirlo, a los maestros en algún momento, cuando llevaban a los niños. Todavía nos tocó en algunos casos escuchar que decían, y le puede dar una nalgada, maestra, o le puede jalar la oreja, o le puede, hágale lo que quiera, pero corríjalo, ¿no? Y entonces las maestras te aventaban los borradores, o te daban unos reglazos, o te ponen a cargar las mochilas por ahí. Sí, es, ¿no?, más, ahorita que tocas el tema cosas así que era normal. Pues es normal. Era normal, ¿no? Se normalizaba eso también. Se normaliza. Entonces, normalizar diferentes tipos de violencia, que ahora esta misma ley general establece cuál es la diferencia entre una, otra y otro tipo de violencia, siendo el feminicidio la más perversa, ¿no?, la más dañina, la más agresiva contra las mujeres. Entonces, darle ese concepto ha costado trabajo. Cuesta trabajo, porque advertirlo desde los 90, es decir, hablemos de sus primeras precursoras como Diana Russell, Jane Caputi, Julia Monarrez, demás, podemos citar a varias de ellas, Marcela Lagarde, con este tema de ¿qué debemos entender como feminicidio? Y entonces, si es un delito de odio contra las mujeres, es ahí donde viene a surgir y demás, si es necesario, lo tenemos. O sea, el fiscal general salió a decir que costaba trabajo acreditar el feminicidio, que no quiero poner palabras que no, pero el mensaje era que el acceso a la justicia costaba trabajo. ¿Y qué costaba trabajo? Acreditar elementos subjetivos distintos al dolo, y con eso me quiero referir a esta figura, al tipo penal de feminicidio. Sí. ¿Cómo se puede advertir? ¿Cómo lo acreditas, no? O sea, que la privó de la vida porque la odiaba, ¿no? Si tenía 5 hijos con ella, desde hace 20 años estaban casados. Y estos tipos de argumentos, ¿no? A ver... ¿Pero porque la odiaba por ser mujer? Y entonces... Porque también hay casos al revés.
donde también ha habido, ¿no? Asesinatos al hombre por ser hombre, vamos a decirlo. Pero es decir, pudo haber sido en cualquiera de los dos sentidos. Pero aquí, sabes, para tipificarlo, desde luego que también se tomó todo este contexto y toda esta carga cultural y demás Histórica, ¿no? histórica, en la que el tipo penal, vamos a poner atención en que surge como una Reivindicación, ¿no será? considero que es Cultural, visibilizar social, ajá, sí, sí, sí. que están asesinando a las mujeres por el hecho de ser mujeres, entendido esto como verla como un sujeto, más que un sujeto de derechos, como un objeto. Es triste, pero desde lugares como la misma familia, el núcleo familiar, después la escuela, y después un ámbito laboral donde cualquier persona puede ir desempeñando poco a poco en diferentes etapas de su propia vida, te enfrentas o se enfrentan también, hablo de manera plural, con determinadas situaciones en las que no ves verdaderamente esa igualdad frente a un hombre con una mujer. Entonces, toda esta carga cultural, insisto, viene desde aceptar que existe una desigualdad estructural. Entonces, importantísimo que no ocupar, porque bien decían, o sea, el derecho penal tendría que ser como última ratio la que tendría que aplicarse una vez que ya fracasaron las demás ramas del derecho. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Un asesinato desmedido en contra de las mujeres y la forma en la que son asesinadas, a diferencia de cómo son asesinados hombres. Tú me podrás decir, oye, Tania, pero a ver, también conocemos a muertes de que son asesinados los hombres de manera cruel y acribillados y demás. Sí, y vamos a también tener un contexto de que posiblemente, ¿no?, viene de un grupo de delincuencia organizada o que son otros aspectos que se tienen que también valorar. Pero ¿qué pasa entonces si en el núcleo social, donde tendría que ser el lugar donde una persona se siente más segura y donde corre peligro su vida? Pero ahora hablemos de las nuevas generaciones, porque ahora ya no corres peligro nada más porque sales a la calle. Ahora corres peligro desde que te metes ahí a chatear y a las redes sociales. Y entonces, ¿cómo va vinculado el tema ahora con las generaciones actuales, sobre todo pues las niñas, las jovencitas, las adolescentes, que de repente ya están platicando o ya están hasta mandando fotos íntimas a un desconocido? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿O cómo lo entendemos, pero sobre todo, cómo lo prevenimos? Prevenir, ¿no? Prevenir. Una palabra que es necesaria, o sea, para prevenir, entonces, ¿qué se necesitan? Números claros, estadísticas sin maquillaje, ¿no? Asumir verdaderamente que entonces, si tu fiscalía, es decir, tus ministerios públicos y fiscales necesitan capacitación, capacitarlos. ¿Y si hace falta? Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mucha. Y considero que también nos podemos ir un poco a otros aspectos. También un tema de educación. La Secretaría de Educación Pública también considero que es, o sea, una piedra angular para mejorar esta situación en contra, o sea, contra la violencia de las mujeres. Pero retomando esto que me estás preguntando, Luis, acerca de las redes sociales, sí, desde luego que genera también una preocupación porque tenemos derogado en el Código Penal de la Ciudad de México este rubro que sancionaba estos delitos en contra del honor, ¿no? En contra del honor. Entonces, y dos tipos penales en específico, el de amenazas y en contra de la intimidad sexual, que sí se advierte tal cual, la expresión redes sociales, ¿no? El compartir contenido, el medio, el correo electrónico, fotografías, videos, cualquier contenido de índole sexual, ¿verdad? Sin permiso de la persona que se está exhibiendo. Y tenemos referentes, no tenemos referentes, por ejemplo, con la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, te iba a decir, ¿no? Conocida como la Ley Olimpia. Conocida como la Ley Olimpia, que viene precisamente para poder, desafortunado, pero generan estos precedentes que son muy importantes que la sociedad conozca, que como en Puebla
¿no? Se da esta difusión de contenido sexual de una persona de Olimpia, ¿no? Olimpia, por eso se llama así. Exactamente. Entonces, y llegar a congresos para exigir que entonces debe de prever una legislación donde se tengan que proteger los derechos de las mujeres. En una ley que, digo, penal, es decir, cuando ya ocurre, pero claro, que no quede impune. Incrementando las penas de una manera muy, muy, muy clara, muy concreta en el caso de esta agresión contra la mujer. Sí, fundamentalmente. Ahorita que dices de incrementar las penas, mira que también eso es algo muy debatido con el tipo penal de feminicidio. No se trata de un populismo punitivo, o no sé, ¿a qué me refiero con esto? De incrementar las penas y entonces mandas ese mensaje para inhibir a la sociedad para que no lo haga, para que no delinca. Perdón, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Ha funcionado? No ha funcionado, porque al principio decías que se ha incrementado. Se ha incrementado. Entonces no ha funcionado. No ha incrementado y eso históricamente ya está comprobado, ¿no? Que elevar las penas no aminora, no disminuye, no inhibe exacto, al delito. Por supuesto que no, claro que no. Quiere decir que hace falta algo más. Entonces, algo más, yo considero que tener el concepto claro de feminicidio, porque efectivamente no toda muerte de mujer es un feminicidio. Hay muertes naturales, hay muertes por enfermedad, hay muertes, claro, pero también que las mismas autoridades, quienes son los operadores del sistema, y considero que también la sociedad viene ahí un verdadero asumir que tenemos que tener claro cuando se trata de un feminicidio, cuando es una muerte violenta, pero cuidado aquí porque son líneas muy delgadas cuando estamos entonces, Luis, ante una situación de un aparente suicidio. Y entonces tenemos también otro antecedente, ¿no? De Mariana, de Mariana Lima. Entonces, ella en apariencia se trataba de un suicidio, pero no fue un suicidio, ¿no? Fue un feminicidio. Entonces, y toda el ardua labor y demás que se tiene que hacer a través de los mismos operadores, entonces, ¿qué tenemos? Esta necesidad como una acción afirmativa de que se cree este tipo penal. ¿Para qué? Para que entonces todas las demás legislaciones tengan esta perspectiva de género, desde un protocolo de investigación por parte de los mismos ministerios públicos, como los primeros respondientes también, los policías, los jueces para juzgar con perspectiva de género. Entonces, verdaderamente se ha hecho una gran labor legislativa, pero ¿qué pasa? Que no quede como una ley simbólica. Considero que tiene que ir más allá con esa conciencia de verdaderamente advertir que las cosas se vienen haciendo mal. Y digo las cosas de manera general, sin que esto llegue a un extremo, Luis, como el de que seamos o anteponer a las mujeres frente a los hombres. No, tampoco se trata de eso, no se trata de tergiversar, no se trata de todos estos años de lucha y demás, no se trata de venir ahora, porque lo veo en redes sociales también, de que se abuse, digamos, ahora. De que se abuse. Porque se han dado casos también, ¿no? De abuso de cierta legislación en cuanto a que, pues se dice que incluso hay grupos ya muy armados, vamos a decirlo, muy de acuerdo como para de alguna manera extorsionar a algunos hombres en el transporte público, y eso creo que ya alguna vez aquí lo platicamos, y hace poco tuvimos un caso de una amistad cercana que le ocurrió. En fin, entonces no se trata también de que se abuse de eso, ¿no? Sino que a final de cuentas se logre un equilibrio, una equidad. Aquí una vez invitamos a una ponente argentina que, al igual que tú también, se metió mucho en ese tema, y la conclusión ahí era buscar al final la igualdad. Claro, es lo que se busca con acciones afirmativas. Y entonces es lo que planteaba, las acciones afirmativas para lograr la igualdad. Así es. ¿No? Y que pasemos de esa igualdad formal, porque no es suficiente. Pero no se trata de que haya una mayor prioridad a uno u otro género, ¿no? Sino, a final de cuentas, las mismas oportunidades. Lograr esas mismas oportunidades. Las mismas oportunidades. Y desde luego que, mira, lo importante también considero que se puede legislar y legislar y legislar y legislar y demás, ¿no? Exacto. Tan es así que tenemos ahora ya el tipo penal de transfeminicidio, ¿no?
de transfeminicidio, nada más en nuestra entidad federativa, ¿no? En la Ciudad de México. Nada más en la Ciudad de México, sí. Nada más en la Ciudad de México. Y que también existen, ya el Estado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México fue también de los precursores para este cambio de género, ¿no? Este derecho de tener este cambio a través de que, porque tengo mi derecho a la identidad de género como persona. Y por lo tanto, entonces, el Estado se convierte como parte de la solución cuando entonces conoce cuáles son esas necesidades, advierte cuáles son los problemas y entonces a partir de estadísticas, a partir de números, y no me refiero a números con relación a el asesinato por ponerle un número, a lo que me refiero es si se advierte que efectivamente no se está llegando a un objetivo general o especial, ¿qué se debe de hacer? Y ser objetivos y entonces a partir de estas estadísticas crear políticas públicas efectivas que verdaderamente vayan, ¿no? a dar respuesta a esta necesidad que verdaderamente considero necesario para que las mujeres en todos los espacios, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, verdaderamente gocemos de esa seguridad, de ese derecho a una vida libre de violencia. Incidir desde la educación básica, ¿no? Desde el mismo hogar. O antes, desde el hogar, claro. Desde el mismo hogar. Bueno, es que la educación es en la casa, realmente, ¿no? En la escuela de instrucción. Así Pero es. también hay que decirlo, ¿eh? A veces para la familia es más cómodo, o bien porque trabajan los dos padres, bla, bla, bla. Dice, pues ahí en la escuela, oye, pues págale tiempo extra para que salga hasta la tarde, porque ya no hay escuelas de tiempo completo, ¿no? Salvo en alguna entidad por ahí que la tienen, pero desaparecieron esas escuelas. Entonces, al final de cuentas, sí, la educación se va dando de alguna manera en la escuela, pero también, antes decíamos en la televisión, ¿no? Que le decían la caja idiota, por cierto. Pero ahora es el internet. Ahora es aquí, en este aparatito, y ahí tienen acceso a todo. Y todo es todo. Violencia. Y lamentable. Y entonces ahí está el riesgo. Pero, por ejemplo, hay algunas acciones, yo te quiero platicar brevemente, que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, aquí en la Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha estado estableciendo puntos violeta. Que yo confieso al principio, dije, pues, ¿qué es eso de punto violeta? Pero bueno, ya entendiéndolo un poco más y con las explicaciones que nos han dado, pues es a final de cuentas un espacio donde de primera instancia una mujer violentada pueda resguardarse, nada más. En lo que llega el policía, en lo que llega la ambulancia, el psicólogo, quien tenga que llegar. Pero es el compromiso en una casa, en un negocio, en una oficina pública, para que si una mujer que sufre de violencia llegue ahí y ahí la resguarden. Y lo único que piden es eso, que tengas un lugar, a lo mejor un cuarto, una bodeguita, donde sea, que pueda estar ahí resguardada, ¿no? Yo les decía, bueno, y si viene su violentador atrás, o pudiera ser violentadora, no sé, también, ¿no? Sí. Puede ser violentadora o violentador. Porque siempre dicen violentador, pero yo creo que también ha habido pleitos también entre mujeres muy fuertes, ¿eh? Sí. Y bueno, que lo que llega, yo les decía, bueno, pues ahí debería haber un policía, pero pues no es posible que haya un policía en cada esquina, o si de por sí no alcanzan. Pero bueno, ahí la idea es que haya un lugar donde se resguarde, lo cual me parece a mí muy bien, porque es para niñas, adolescentes, jovencitas, mujeres mayores, donde se pueden proteger instantáneamente, o sea, momentáneamente, vamos a decirlo, ¿no? En lo que llega el auxilio, ¿no? Entonces, me parece una buena iniciativa que lo está promoviendo la alcaldesa, que podría generalizarse, que yo creo que ya lo están haciendo, bueno, de hecho ya lo están haciendo en otros lados del país también, lo están aplicando. Me parece muy interesante. Hace poco vino el presidente municipal de Zacatecas, por ejemplo, y ya lo van a hacer allá también. En fin, en varias partes. Y yo creo que cosas así tan lógicas como eso, pues ya no sé por qué lo estamos haciendo hasta el 2025. Se debieron de haber hecho desde hace mucho, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, si llega un niño violentado, porque los niños también son violentados, pues también hay que recibirlo, ¿no? O sea, ese es un detalle donde decimos, bueno,
Y si también el niño es violentado, el jovencito es violentado, el hombre es violentado, ¿no puede también pedir auxilio? Desde luego, Sí, ¿no? como todo ser humano. Yo creo que sí, ¿no? Claro, como todo ser humano. Muy bien. Oye, mira, pues aquí podremos hablar, Tania Selem Sánchez Carrillo, experta en estos temas durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero mira qué padre que tus tesis, el feminicidio en México y la homologación del tipo penal de feminicidio, pues te han permitido adentrarte en estos temas. No sé si las tienes publicadas, no las tienes publicadas, si no, pues hay que publicarlo. Bueno, yo ¿Verdad? sugiero porque Muchas sí es muy gracias. importante, ¿no? Que conozcamos más de esto, ¿no? Y que nos adentremos más en estos temas. Justamente es, a ver, podemos tener una concepción diferente con la información que ahorita poseo. Es decir, lo quiero, lo quiero plantear de que cualquier persona puede tener un concepto diferente de lo que verdaderamente es, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, no se trata de un tipo penal que esté por demás, que ya se tiene tipificado, que ya se tiene salvaguardado el bien jurídico o protegido el bien jurídico más valioso que es la misma vida. Sin embargo, también entender qué son las razones de género y por qué cada una de ellas. Entonces, pues tenemos una amplitud de estos tipos penales que justamente como tú lo decías, Luis, de mis trabajos de investigación, en uno de ellos, por supuesto el de maestría, es la homologación del tipo penal de feminicidio necesario para que entonces no es el que entiendo, ¿no? Yo como operador del sistema, ¿qué entiendo como razones de género? ¿Qué entiendo yo como asesor jurídico? ¿Qué entiendo yo como víctima? ¿Qué entiendo como imputado? ¿Qué entiendo como juez? ¿Qué entiendo como ministerio público? ¿Qué entiendo? No, a ver, entonces, conceptos claros, y esta capacitación necesariamente tiene que ser para todos los mismos operadores, para que no sea un tema de impunidad y para que no se, que puedan advertir las diferencias cuando se trata de un homicidio, ¿sí? Un homicidio común, por así decirlo. Común, un homicidio con determinadas calificativas, ¿no? Que entonces, atendiendo a los medios empleados, a la forma en la que ocurrió esa privación de la vida, que te va, por supuesto, o sea, la privación de un hombre, entonces puede ser calificado y hacer una sumatoria de lo que implicaría, ¿no? Su actuar, podría elevarse hasta 60 años. Con sus agravantes, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, y pierde la vida una mujer, entonces tenemos un feminicidio y vemos las circunstancias, verlas así como esta descripción de razones de género, y entonces ahí no se sientan ofendidos hombres para el tema de por qué aún la mujer y por qué nuestra vida vale menos. No es así. Y aunque no pierdan la vida, por ejemplo, recuerdo el caso de la chica que fue rociada con ácido, ¿no? Ácido en el rostro, entonces, o sea, cosas así muy, muy fuertes que dice uno, bueno, ¿cómo es posible? O sea, en pleno siglo XXI y supuestamente ya estamos muy civilizados, pero al final de cuentas, de repente se nos olvida que estamos ya en pleno siglo XXI. Tania, pues me gustaría seguir hablando de este y otros temas que seguramente también tienes muy bien en el radar. Quedas, por supuesto, si me permites, invitada para que sigamos en otro programa hablando de estos temas. Me gustaría que nos dieras tus redes sociales o algún dato de contacto, no sé, por si alguien quiere pues llamarte, consultarte, invitarte a algo, no sé. Con todo gusto. Bueno, en Facebook estoy como Tania Selem Sánchez Carrillo. Tania Selem con E, póngale Selem con Selem. E, con S-E. S-E-L-E-M, de mamá. Eso, Selem Sánchez Carrillo. Sánchez Carrillo. Y bueno, pues también les dejo mi correo electrónico, taniaselem@gmail.com. Muy bien, taniaselem@gmail, está fácil, ¿no? Pues. Ya lo estamos poniendo aquí abajito, aquí ya va a salir en nuestro cintillo. taniaselem@gmail.com, ya está en el cintillo, ya está apareciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tania, qué amable. Al contrario, Luis, de verdad. Y espero que nos veamos pronto y que sigamos hablando de estos y otros temas. Muchas gracias, gracias por la invitación y yo encantada de compartir nuevamente aquí tu espacio para la reflexión, para poder compartir desde lo que uno ha hecho ahí sentado y demás, leyendo y tratar de abonar, tratar de sumar y tratar de evidenciar
que hay mucho por hacer, pero que se está haciendo. Entonces, no vamos a ver también los peores escenarios. Sí, vamos también en esta lucha y en esta búsqueda de una igualdad. ¿Vas a marchar el sábado? Claro que Por sí, por supuesto. supuesto que sí. Ya mañana sábado, Mañana sí. 8M. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Qué amable. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Amigos, ya saben, síganla, ahí está su correo, ahí están sus redes sociales también. Pues muchas gracias. Vamos a un receso muy breve y regresamos con otra entrevista muy interesante. No se vayan. Hola Luis, qué gusto saludarte. Sí, qué interesante tema, ¿no? Muy interesante. Cuando hablan sobre actividades que hacen negativa a los hombres, nos acusan de misóginos. Habría que buscar una palabra para lo equivalente en sentido contrario. Ujú.
Así es, así es. Sí, pues, se plantea la igualdad, bueno, pues vamos a ser iguales, ¿no? Pero bueno, a ver si no nos acusan de misóginos. No, 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 no. Bien, bien. Sí, la idea es que hay muchísimos priistas que poco conocen de dónde surge el partido. Y ante los cambios que ha habido en el tiempo, pues hasta principios, ideología ha quedado en el aire. Entonces la intención es fortalecer que conozcan los antecedentes para que sepan por qué el partido actúa así, por qué el partido pues, nació, se creció y se desarrolló de tal manera. ¿Cómo ves? Yo creo que te lo voy a mandar posteriormente porque ahorita en la mano tampoco lo tengo. Eh, pero con mucho gusto te lo envío para que a lo mejor mañana alcanza a darse a conocer. Ujú. Ingeniero arquitecto, egresado del Politécnico. Ujú. ¿Cuál otra? No, lo que tengo es no, 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 lo que tengo es una maestría en vivienda rural. La realicé en Sofía, Bulgaria, y una beca que me dio la Confederación Nacional Campesina en los años 70. En vivienda rural, sí. En Bulgaria, en Sofía, Bulgaria, que es la capital. 4 ocasiones federal, campesina mexicana, CCN. Ujú. En Morelos. Sí, 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 muy bien. Pero quería hacer un comentario. El análisis histórico del partido es un tema que lleva mucho tiempo para no cansar a la gente. Lo haríamos por partes, si lo permites, hoy un tema, una parte, y después, cuando tengas oportunidad, vamos completando lo que falta. Así es, la primera parte. Así es. PNR. Ahorita lo anuncias los tres, PNR, PRM y PRI. Hoy tocaremos nomás lo del PNR. Vamos a ver qué tal sale. Muy bien, amigos. Bueno, pues ya estamos listos para escuchar a un experto en temas políticos, además, pues ampliamente conocedor del Partido Revolucionario Institucional. Pues el 4 de marzo, recién pasado, cumplió 96 años en su trayectoria el instituto desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario, posteriormente Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente Partido Revolucionario Institucional.
y le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo, ingeniero, arquitecto, Nabor Ojeda Delgado. Y sobre todo la oportunidad de que, con motivo del 4 de marzo, recordemos a los priistas el origen del partido. Tengo la fortuna de tener ya casi 68 años de militancia en el partido y eso me da cierta autoridad, llamémosla así, para hacer los comentarios correspondientes. Sí, por supuesto. Permítanme presentarlo de manera muy general porque tiene un currículum amplio, muy amplio, pero a nivel general decirles que es egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la carrera de ingeniero arquitecto, cuenta con una maestría en vivienda rural que la estudió allá en Sofía, Bulgaria. También ha sido legislador en 4 ocasiones, legislador federal en 4 ocasiones, y preside una organización nacional adherente al PRI que es la Confederación Campesina Mexicana. Actualmente, el ingeniero Nabor Ojeda funge como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el estado de Morelos. Así que nuevamente bienvenido, mi estimado ingeniero. Y como bien lo dice, como es un tema muy vasto, largo, profundo, hoy, si está usted de acuerdo, ingeniero, y todos los que nos ven, vamos a hablar, digamos, de la primera parte en cuanto a la importancia que usted señala correctamente de los orígenes, porque muchas veces pues se habla de lo que se escucha, de lo que se conoce, pero yo le quiero decir que los jóvenes de este siglo, es decir, los que nacieron del 2000 para acá, ¿no? Si no es que desde antes, pues ya no les tocó realmente conocer al PRI gobernando, o bien estaban muy pequeños en el último periodo que gobernó el PRI, ahora del 2012 al 2018. Y bueno, al final de cuentas, todo tiene un origen y fue precisamente en las postrimerías de la época revolucionaria, cuando el prócer fundador del PNR, el general Plutarco Elías Calles, pues llama precisamente a transitar de un país de caudillos a un país de instituciones. Pero bueno, vamos a escucharlo, mi estimado ingeniero Nabor Ojeda, porque esa parte va a ser muy interesante. Esta primera parte yo lo voy a comprometer para que nos acompañe en otras 2 ocasiones para que complementemos la triada del PNR, PRM, PRI. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Comenzamos. Adelante, por favor. A finales del siglo antepasado, México vivía momentos convulsivos, con una gran inquietud social, pero que era, ante la opinión pública de entonces, disfrazada por un supuesto avance económico y social del país, que no teníamos. Al contrario, se iban concentrando el capital en unas cuantas manos, y cada vez las medidas sociales que se tomaron desde el presidente Juárez para acá se iban perdiendo. Hay que recordar que con Juárez nace la educación en México, que el ferrocarril que le atribuyen a Porfirio Díaz lo inaugura Lerdo de Tejada en su tramo México-Veracruz. Entonces no es tan amplia el desarrollo que México tuvo en el final desde el siglo antepasado. Claro, se dio con el apoyo del capital de Europa, en donde los europeos vinieron y se apoderaron de minas, recursos naturales, recursos agroestológicos, que les permitió desarrollar un gran capital en donde era vinculado quienes gobernaban entonces. Hay que recordar, por ejemplo, que el petróleo se concesionó por el gobierno de Porfirio Díaz a varias compañías europeas, entre ellas una llamada El Águila, que explotaba el pozo petrolero más importante que México tenía en la región de San Luis Potosí, en un lugar llamado El Ébano. Y ese pozo que explotaba era el de mayor, que será producción nacional. El Águila se llamaba la empresa porque había un político al que le decían el Águila.
si tú lo recuerdas, así le decían al general Porfirio Díaz. Y era dueña la corona inglesa de la empresa del Águila, asociado con la familia de Porfirio Díaz. De tal suerte que hay que dudar de ese esquema de que era importante el desarrollo que se daba a México en ese periodo. Entonces esa convulsión que no se notaba, pero que comenzaba a existir, de la inconformidad de los campesinos que eran casi esclavos en las haciendas, o de las gentes de la ciudad que lograban de alguna forma llegar a las escuelas, y había inquietud entre los estudiantes. Todo esto llevó a que alguna vez un periodista, curiosamente norteamericano, Freeman, entrevistara a Porfirio Díaz y en algún momento dijo: bueno, es que México no está preparado para la democracia, necesita madurar. Curiosamente, en 1909, declara: creo que ya México está preparado para la democracia y vamos a hacer elecciones abiertas, transparentes, para que el pueblo opine y decida. Nunca esperó que un personaje coahuilense, estudiado en Europa y en Estados Unidos, de profesión ingeniero agrónomo, le tomara la palabra y comenzara a formar en el territorio nacional círculos antireeleccionistas. Ser evidente que era la posición en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Y comenzó a desarrollar círculos antireeleccionistas en todo el territorio nacional. Qué curioso, si hubiera un gran progreso del país, esto no se generaba. Se crean los círculos y comienza la etapa de campaña. Se registra Francisco I. Madero como candidato en contra. Y en la ciudad de Monterrey, en su mitin, declara algunas cosas que no le gustaron al jefe de la policía de Monterrey y aprende al candidato acusándolo de insultos contra el presidente de la República. La población que escuchaba el mitin se alborota y no permite que lo detengan y hay un ejercicio de fuerza, y entonces en lugar de detenerlo en la cárcel de Monterrey, se lo llevan a San Luis Potosí. Y detenido en San Luis Potosí, en los días que está preso, redacta un documento que posteriormente se dio a conocer, que se conoció como el Plan de San Luis. Hay varias versiones de por qué o cómo Francisco Madero sale de la cárcel. Unos dicen que los carceleros mismos ya estaban cansados de la opresión y los dejan ir. Otros dicen que echaron a la policía. Total que Madero se escapa y curiosamente va hasta San Antonio, Texas, donde da a conocer ya públicamente el Plan de San Luis, en donde establece que los mexicanos deben levantarse en armas el día 20 de noviembre de 1910. Y comienza todo un ejercicio político sobre esto. Y entonces Madero baja de San Antonio y se refugia en Ciudad Juárez, pero del otro lado de la frontera, esperando el momento oportuno. Estando ya ahí varios grupos que ya eran inconformes socialmente y que habían encontrado el camino ya de la violencia para la solución, se le incorporan, entre ellos Francisco I. Madero y otros, Francisco Villa y otros. Se preparan para dar su primera batalla en Ciudad Juárez, cuando se anticipan los hechos en Puebla, porque los hermanos Cerdán, que encabezaban el círculo antirreeleccionista en Puebla, son descubiertos llevando armas a su casa por la policía municipal y los aprenden y los fusilan. Esto anticipó el movimiento armado. 2 días antes del hecho, se están sacrificados por el gobierno de Porfirio Díaz, pero el 20 de noviembre se inicia la batalla trascendente más importante en la Revolución Mexicana, la batalla de Ciudad Juárez, en donde derrotan al ejército porfirista, que siempre había tenido, después de los hechos importantes contra los franceses, toda una gran imagen de ser
invencible. Pues lo derrotaron. Esto genera una inquietud y un miedo en el presidente Porfirio Díaz. Convienza a su familia, agarra sus tiliches, toman el tren, se bajan en Veracruz y en un barco llamado Ipiranga partan a Europa. Y se olvidan del país. Madero, habiendo ya triunfado, pues hay quien le dice, pues toma el poder. Y él señala, no, hay que hacerlo de manera democrática, que entre un presidente interino, que convoque elecciones y yo participo en las elecciones. Y así sucedió. Se convocan elecciones y Madero es ampliamente el triunfador de la elección, o toma posesión Madero. Se ha conocido en el paso del tiempo que el embajador norteamericano le había planteado a Madero, ya presidente, la necesidad de que el petróleo pasara de manos de las compañías europeas a las compañías norteamericanas. Y Madero se había puesto. Pero en el tiempo entre que él es el triunfador en Ciudad Juárez y toma posición como presidente, pues muchos grupos sociales pudieron expresar inconformidad y se sumaron con él. Entre ellos Emiliano Zapata en Morelos y otros. Toma posesión como presidente y entonces le van y le exigen, pues nosotros nos sumamos contigo porque queremos que nos devolvieran las tierras que nos quitaron a mi pueblo, dice Emiliano Zapata, y ya llevamos días, llevamos meses y no nos cumples, y entonces vamos a ir contra ti. Y comienza la gente a inconformarse. Esa inconformidad que se refleja en las prensa de entonces, impulsada mucho por el embajador de Estados Unidos, pues provoca que un día el embajador le plantea a Madero ya de manera formal, queremos el petróleo. Madero se opone y le señala entonces el embajador, pues vas a tener que dejar el poder, atente a las consecuencias. Y a través del embajador español van y le dicen a Madero que tiene que dimitir. Enseguida llega el general Victoriano Huerta, que era el jefe de las tropas del ejército a las órdenes del presidente Madero. Lo toma preso, le dice que deja de ser presidente, se lo llevan preso a Tlatelolco y al llegar a la cárcel de Tlatelolco le aplican la ley fuga. Le dicen que va a escapar y por la espalda matan a él y al vicepresidente Pino Suárez. Hay un gobernador en el norte del país que al enterarse de la muerte de Madero va a su congreso local y les pide autorización para formar un ejército que defienda la Constitución de 1857, que era la que estaba teóricamente vigente, y acabar con el tricinio de haber matado a Madero, el presidente constitucional. Y se levantan en armas en Coahuila el gobernador Venustiano Carranza. En su paso hacia México, pasa por el poblado de Guadalupe y ahí emite un plan que le llama Plan de Guadalupe para derrotar a Victoriano Huerta y arrebatarle el poder y hacer una nueva constitución. Ese ejército que él encabeza se llamó el Ejército Constitucionalista. Y Venustiano Carranza, en lugar de darse títulos de general, se dice primer jefe del Ejército Constitucionalista. En su marcha hacia México se incorporan fuerzas de diversas corrientes. Se retira Madero, Zapata de la lucha, se incorpora, se insumen otras fuerzas. En Sonora, el profesor de escuela primaria Plutarco Elías Calles se suma a la lucha, invita a un amigo, compadre de él, Álvaro Obregón, y vámonos todos a sumarnos con el presidente Carranza. En el camino van derrotando al escaso ya y desalentado ejército de Victoriano Huerta y llegan a la Ciudad de México, todos unidos. Carranza, en cumplimiento de la disposición que tomó de formar una nueva constitución, invita a generar esta en la Convención de Aguascalientes.
y convoca a todas las fuerzas zapatistas, carrancistas, villistas, va en su representación a Álvaro Obregón, a Aguascalientes, y en Aguascalientes se reúnen las cabezas y deciden desconocer a Venustiano Carranza como presidente, como cabeza del ejército constitucionalista. Y entonces nombran a un presidente por parte de los convencionalistas, entre ellos auspiciados por el general Álvaro Obregón. Y entonces estos que surgen del gobierno convencionista se vienen a tomar la Ciudad de México. El principal cabeza del ejército de Venustiano Carranza era Álvaro Obregón, deja pasar las cosas. Entonces Carranza se traslada al puerto de Veracruz y ahí establece su gobierno. Por cierto que en su estadía en Veracruz emite la principal ley agraria que surge de manera institucional en favor del campo, la ley del 6 de enero, la ley agraria que incorpora los principios de Zapata y establece que se deben de devolverse las tierras comunales a las comunidades indígenas por la vía de la restitución y titulación de sus bienes comunales. E inventa una figura que le llama el ejido para repartir las haciendas. Ejido, desde el punto de vista del origen, es las tierras que están alrededor de los castillos, de los señores feudales, que le daban a los esclavos para que trabajaran la tierra y alimentaran a los que vivían en el castillo. Ese es el término español del significado del ejido. Pero Carranza, con el apoyo de Luis Cabrera, lo transforma y es la medida de la superficie de tierra que le va a entregar a los campesinos al repartir las haciendas. Cada campesino tenía derecho a una parcela en una superficie suficiente para sostener a su familia. Tenían que ser jefes de familia, obviamente mayores de edad, y trabajar la tierra permanentemente. Si la abandonaban por 2 años, perdían el derecho. Y esa ley del 6 de enero, que para nosotros fue importantísimo, que quienes vivimos en el medio rural, pues inicia un proceso de reparto agrario. Hay ejidos en la Ciudad de México que nacieron a partir de esa ley y en otras partes del país. Pero Carranza tiene esa presión. Sin embargo, regresa y en el años 20, en una traición, es muerto en Tlaxcalantongo, ya siendo presidente. Curiosamente, en un pueblito, en una ranchería donde queda a dormir, protegido por su estado mayor presidencial, lo matan, en donde solo muere Carranza y 2 agentes más que estaban en la tienda de campaña donde dormía Carranza. Bueno, y entonces el ejército del estado mayor que lo protegía, ¿qué hizo? Obregón, ante esa circunstancia, acusa al jefe del estado mayor de Carranza de haber traicionado al primer jefe de la nación, presidente Venustiano Carranza, y lo mete preso. Claro, a los 2 años lo saca libre por falta de méritos, habiendo sido culpable de la traición a Carranza. Muerto Carranza, entra un presidente interino, el presidente de la Huerta, con el propósito de poner orden y que el país no perdiera el rumbo. Una gente que en su etapa hizo sobre todo el manejo correcto de los bienes de la nación. Después de la Huerta se convoca elecciones y surge como candidato el presidente Álvaro Obregón, que triunfa ampliamente. Álvaro Obregón era la cabeza del ejército porque era el gran triunfador. Durante el periodo de la Revolución, donde participó en más de 100 batallas, nunca perdió una. Entonces era la cabeza del ejército y del movimiento armado de la Revolución. Cuando termina el gobierno de Álvaro Obregón, lo sucede el general Plutarco Elías Calles, que era quien lo había invitado a Obregón a participar en la Revolución.
siendo profesor rural. Y entonces él gobierna dando orden porque resulta que los grupos armados de la revolución, pues cuando tuvieron ya un territorio que ellos dominan, sentían que el territorio era propiedad de ellos. Y en algunos casos se vinculaban con los terratenientes para ser parte de esas familias. Les prestaban las hijas para que se casaran y coludieran y protegieran sus intereses. Y comenzó a dificultarse el ejercicio de la acción del reparto agrario. Sin embargo, el presidente Calles convoca elecciones intermedias y surgen muchos partidos, al grado que si tú analizas, es curioso que Francisco Madero cuando juega para presidente, juega por un partido llamado Constitucionalista Progresista. El siguiente, el presidente llamemos Álvaro Obregón, jugó por el Partido Laborista Mexicano. El presidente Calles por el Partido Laborista Mexicano. Y así sus subsecuentes del periodo que se derivó de esos generales. Lamentablemente rompe el principio de no reelección el presidente Obregón y quiere ser presidente nuevamente, después de haber pasado Calles por la presidencia. Lamentablemente, ya siendo presidente electo, es asesinado en la bombilla ahí en San Ángel. Unos dicen que los propios revolucionarios lo mataron porque quería reelegirse y otros pues porque la iglesia en México quería tomar el poder y calentó a una gente que lo asesinó físicamente. El chiste es que lo matan. Entra un presidente interino. ¿Quién fue el presidente interino? Que era el procurador general de la República, Emilio Portes Gil, licenciado, que había participado en la revolución, pero tampoco había agarrado mérito o nombramiento militar, pero era licenciado. Y él le toca poner orden del país después de esta circunstancia a la entrega del poder de Plutarco Elías Calles. Y siendo el presidente, Plutarco Elías Calles, que había dejado de ser presidente, pero que tenía peso ideológico importante, convoca en 1929 a la formación del Partido Nacional Revolucionario, en donde establece la frase que tú comentaste: vamos a dejar de ser un país de caciques, de caudillos, para ser un país de instituciones. Y en esas circunstancias, en ese momento había 22 partidos registrados para proceder en las elecciones. Y entonces él los convoca a los jefes políticos, a los jefes militares, a los partidos, a integrarse al PNR en 1929. Allá hubo una acotación, porque 4 años después, en San Luis Potosí, se convoca a todas las organizaciones campesinas que había en México entonces, porque se dificultaba el reparto agrario, y se integran en una convención en el Teatro de la Paz en San Luis Potosí en 1933, y se crea la Confederación Campesina Mexicana. Como era una estructura plural, en la dirección, cabeza de la organización en una elección, la gana el Partido Comunista, y siendo el primer secretario general Enrique Flores Magón, el menor de los hermanos Flores Magón, en los que en 1906, cuando crean el Partido Liberal Mexicano, emite la frase "tierra y libertad", que la gente le atribuye a Zapata, y realmente le corresponde a Enrique Flores Magón. En 1933, que con esta organización se van a convocar para en febrero de 1934 a sacar candidato a presidente de la República, porque en ese año había elecciones. Y se vuelven a reunir en San Luis y surgen 3 aspirantes a la presidencia de la República por parte de la campesina mexicana. Uno de ellos, Hernán Laborde, presidente del Partido Comunista. El otro, el coronel Adalberto Tejeda, gobernador de Veracruz, gran agrarista, que había sido secretario de Gobernación con Plutarco Elías Calles.
Y un tercero que venía de ser gobernador muy joven, 33 años, de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río. Se hace la elección interna. Dicen los que estuvieron ahí, porque tuve oportunidad de platicar con varios de ellos, que todavía vivían, y me platicaron que hizo una intensa labor de cabildeo Emilio Portes Gil, que había dejado de ser gobernador de Tamaulipas, y saca adelante la candidatura de Lázaro Cárdenas del Río. Cosa que molesta a los comunistas, se enojan y dicen, ahí se quedan con su organización, me voy, y abandonan la organización. Se aprovecha la coyuntura que ya no están los comunistas y sube a cabeza de la organización el profesor Graciano Sánchez Romo, auspiciados por Emilio Portes Gil, porque él había sido director de educación en el gobierno de Portes Gil en Tamaulipas. Y van a registrar al PNR a su candidato. Y había varios importantes, entre ellos un tamaulipeco, general de la Revolución, y otros, entre ellos el primer presidente también del Partido Nacional Revolucionario coahuilense, Manuel Pérez Treviño. Y contra todo peso de ellos surge candidato Lázaro Cárdenas, cosa que fue una gran sorpresa. Se hacen las elecciones en julio y el día 1 de diciembre de 1934 está tomando posesión el presidente más joven que esa historia tenía, Lázaro Cárdenas, con 34 años de edad. Cárdenas tiene conflictos con el general Calles, que lo quería controlar. Y entonces, un año después de su gobierno, invita al general Calles a salir del país, y junto con él Luis N. Morones, que era el dirigente del Partido Obrero, que se había formado con Obregón, y los expulsa del país. Entonces Cárdenas necesita otra figura para poder seguir teniendo el control político. Y en 1938 deja de ser PNR para ser Partido de la Revolución Mexicana. Es interesante hacer este análisis, y yo espero, Luis, que con este comentario, hasta allí, surjan comentarios de la gente y preguntas y análisis, porque era seguramente otra versión la que conocía, y mañana escucharemos en este momento sus preguntas y les daremos. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, mi estimado ingeniero Nabor Ojeda Delgado. Bueno, pues nos ha dado aquí toda una cátedra histórica en pocos minutos realmente, porque pues es un periodo amplio, con muchos vaivenes, con mucha convulsión por el momento posrevolucionario. Y bueno, qué mejor que recordarlo de esta manera, en una plática muy clara, muy sencilla, pero muy verídica, muy cercana a las diferentes fuentes históricas. Y bueno, efectivamente, como usted lo señala, ingeniero, hay diversas versiones, porque cada quien cuenta la historia como le fue, ¿no? Hay versión de los vencedores casi siempre, pero también hay versión de los vencidos. Entonces, pues es muy interesante. Yo le agradezco mucho de veras esta oportunidad que nos da para acercarnos un poco ahora en el 96 aniversario del PNR, PRM, PRI, a la historia, sobre todo los orígenes de este partido, pues para abrevar también de este conocimiento, para compartirlo con las nuevas generaciones y para pues conocer también. Al final seguramente podremos hacer una mesa, si está usted de acuerdo, donde invitemos también a las nuevas generaciones a ver qué opinan de no solo del partido político, no solo del PRI, sino también del contexto actual, de la situación política, social, económica, cultural, en fin, del México que les va a tocar a ellos, creo yo, restaurar en el campo de las instituciones, muchas instituciones
que les va a tocar a ellos, pues nuevamente restaurar, quizás ya bajo otros contextos, bajo otros nombres, bajo otras dinámicas, pero que seguramente les va a tocar una ardua labor para, pues, reconstruir eh, instituciones que van desde hace rato, lo decíamos en la entrevista anterior, desde el tema de las escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Hasta, pues, temas ya también muy importantes como los órganos autónomos, ¿no? El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, en fin, y otros organismos que, pues, en este momento no se les ha dado la importancia. Se considera seguramente que es lo mismo que den información desde un ente público que depende del Ejecutivo a que si la diera un órgano autónomo. En fin, son visiones diferentes, visiones distintas. Yo creo que a las nuevas generaciones les tocará hacer mucho por este país, pero qué mejor que abrevar de quienes han tenido estas trayectorias tan importantes en la vida política de México, porque ser legislador una vez es difícil. Imagínese usted ser 4 veces legislador, la experiencia, las vivencias, las anécdotas que no tendrá aquí el ingeniero Nabor Ojeda, así que han de ser muy interesantes, amén de que está él en activo, fungiendo como delegado del CEN del PRI allá en Morelos. Muchísimas gracias, ingeniero, qué amable, gracias por su generosidad para compartirnos este pasaje histórico tan importante. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho la invitación y un saludo a todos y espero que surjan muchas preguntas que nos permitan reactivar la imagen y el nombre del partido. Sí, vamos a revisar precisamente ya con nuestra producción esas preguntas para enviárselas y para que en una siguiente ocasión podamos, pues más bien usted nos haga favor de comentarlas o responderlas. Y vamos también seguramente a hacer algunos clips, ¿no? Algunos fragmentos para que podamos darle mayor difusión. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, Luis, buenas noches. Gracias, buenas noches, que descanse. Muy bien, pues es el ingeniero arquitecto egresado del Instituto Politécnico Nacional, Nabor Ojeda Delgado, con esta historia que es por demás interesante para entender de alguna manera el México actual, y la participación de un partido que fue hegemónico en su momento y que hoy está en otra etapa, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Vamos ahora sí ya a nuestro pulso cultural, porque ya está nuestra compañera Paola lista. Muy bien, pues bienvenida, Pau. Nos da gusto verte nuevamente por acá en nuestra sección tan gustada del pulso cultural para escuchar las recomendaciones del fin de semana. A mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, para este fin de semana voy a empezar con la invitación que nos hace el Museo de Frank Mayer en Avenida Hidalgo número 45, en el Centro Histórico. Nos invita a visitar su exposición de Antonio Moda Indomable, con más de 400 obras en exposición, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con una entrada general de 150 pesos únicamente. Alumnos, maestros e INAPA con el 50% de descuento.
Ah, muy bien. Y bueno, agradeciéndole especialmente a Elías Piña por estas invitaciones que nos hace semana con semana a visitar el Museo de Frank Mayer. Muy bien. Saludos, Elías. Tenemos también la invitación del Centro Metropolitano de Arte y Cultura de Coacalco con la obra de Hierro y de Cristal. Es para este sábado 8 de marzo a las 6 de la tarde con una entrada general de 280 pesos, con una preventa de 200 pesos al número 55 2086 6030, ubicado en Los Acuales 55,000, perdón, número 55,739 en Coacalco. Y tengo también la invitación para que visitemos el Teatro Nueva Carpa Geodésica. Lo vamos a encontrar ubicado en Insurgente Sur, número 2135, en la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí por la bombilla. Exactamente. Nos queda súper cerca el Metrobús La Bombilla. Exacto, hace rato hablábamos en el pasaje histórico de la bombilla y lo que sucedió ahí. Pero bueno, adelante, adelante. Ok. El Teatro Nueva Carpa Geodésica nos ofrece y nos invita, mejor dicho, a las obras de teatro, que son dos para este sábado. La primera es Corazón de Sazón, que se presentará a las 5:30 de la tarde. Y la segunda es con la obra de Mis Desgracias. Mis Mis desgracias. Desgracias. Mis como señorita, desgracias. Mis desgracias. Esta obra se presentará a las 7:30 de la noche con una entrada general de 500 pesos. Pero para todos los que nos están mirando y hagan mención de que vieron aquí que hagan mención de la publicación, van a tener un 50% de descuento en su entrada general, más 50%, muy bien. de descuento, más en la compra de su boleto a cualquiera de las dos obras. Les van a regalar un capuchino, ¿no? ¿O eso, no? Algo mucho mejor. ¿Mejor que eso? Mucho A ver, mejor que eso. ¿qué puede ser mejor que un capuchino? En la compra de su primer boleto, para cualquiera de las dos obras, por solo 100 pesos más, van a poder obtener la entrada a la otra obra. ¿A otra obra? A la otra obra. ¿A la no de sé Corazón de Sazón? No sé cuál sea la primera. Ah, bien, o sea. La que elijan, de acuerdo a la que elijan, podrán entrar a la otra. Ah, sí, bien. que desde luego sería como en la compra del boleto de la primera entrada de 5:30, por 100 pesos más, pueden entrar a ver la Las segunda dos. obra. Es decir, 250 más 100 son 350. Con 350 ven las dos obras. Exactamente. ¿Y las pueden ver un día una y otro día otra o tiene que ser el mismo No, día? solo es este sábado. Ah, tiene que ser el mismo día. Las obras son No, bueno. este sábado. Entonces, Corazón de Sazón al es teatro. a las 5:30. Todos al teatro, a la nueva carpa geodésica. ¿Sí, ahí, verdad? Claro. Les va a encantar. Aprovechen desde luego el descuento que nos está otorgando la invitación del teatro que nos hace, mencionando ustedes que la publicación la vieron aquí con nosotros. Aquí en Pulso Ciudadano y en Pulso Cultural. Entonces, Corazón de Sazón al 5:30 de la tarde y Mis Desgracias, señorita Desgracias, el sábado a las 19:30. Me acordé de una amiga que allá hace muchos años era muy seria. ¿Y cómo creen que le decían? Pues Miss Seria, imagínense nada más. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pau. ¿Algo más? ¿Alguna otra recomendación? Bueno, no dejen de asistir allá a los carnavales que iniciaron en Iztapalapa. Y preparándonos para... Pues hay en Mazatlán, hay en muchos lados carnaval todavía, ¿no? Sí, ya. Y bueno, y preparándonos de este sábado, bueno, exactamente para el 15 de marzo, para el taco, la Feria del Taco que vamos a tener en Revolución. La Feria del Taco. La Feria del Taco. Y este el sábado... taco chilango. Y mañana sábado a las marchas feministas. Mañana sábado. ¿Vas a ir? Claro. Ah, claro que muy bien. Claro que voy a estar ahí en la primera fila. Los hombres no podemos ir, no debemos ir porque, bueno, todavía nos falta avanzar en eso, porque hay muchos hombres que van de veras, pudiéramos ir en solidaridad franca con las mujeres, pero bueno, todavía no. Creo que todavía nos falta un poquito para que
podamos marchar así brazo con las mujeres. En fin, vamos caminando para allá. Muchas gracias, Pau. Gracias a ustedes. Espero que puedan hacer su visita tanto al Museo Frank Mayer como a los teatros. Yo también lo espero. Gracias. Ya nos vamos. Bye. Gracias en la producción a Yolanda Paredes y Axel Apolonio, que está aquí siempre listo para lo que se ofrezca. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche en otro Pulso Ciudadano. Recuerden el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias por estar con nosotros. Se despiden de ustedes sus amigos Paola y su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima.